Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 1 en adelante. ¿Lo tiene la iglesia? Leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la venida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participad de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales fueron Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésfiro, por favor, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. 18. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayude en Éfeso. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Puede cerrar sus Biblias, cierre sus ojitos y vamos a pedir al Señor que nos hable. Padre, gracias por esta gloriosa y extraordinaria lectura de tu palabra. Espíritu Santo, háblanos de una manera gloriosa y especial como solamente tú lo sabes hacer. Ministra, Señor, la vida y el corazón de este pueblo, y que al salir de este lugar todos salgamos bendecidos a través de la iluminación de tu palabra. Padre mío, pase ese carbón encendido en mis labios. No hablaré lo que yo quiero hablar, sino lo que el Espíritu quiera darle, aleluya, a esta iglesia.
Háblanos de una manera especial y poderosa. Derrámate a través de tu palabra, que todos podamos sentir esos ríos de agua viva que se mueven en nuestro ser. Háblanos, Señor, como solamente tú lo sabes hacer, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Puede, aleluya, alabar al Señor con sus palmas por un momento. Dele palmas y gloria al Señor. Predicamos bajo el tema 5 virtudes cristianas. Diga conmigo: 5 virtudes cristianas. Esta carta de segunda de Timoteo es una maravilla dentro de su contexto, porque son las últimas palabras del apóstol Pablo. Hermanos, Pablo escribió esta epístola alrededor del año 67 después de Cristo. Y en el año 68, Pablo fue decapitado en Roma. Y antes de su muerte, él escribió segunda de Timoteo. Quiere decir que cuando leemos esta epístola, hay mucha emoción encontrada, y especialmente en este capítulo 1 de segunda de Timoteo. Aquí encontramos que fue precisamente el apóstol Pablo quien puso manos sobre Timoteo. Quiere decir que ese acto significa que Timoteo era un compañero de Pablo que estaba asociado en su ministerio. Aquí se vuelve a repetir lo que vemos en el Antiguo Testamento, a un Elías y a un Eliseo. Y ahora vemos a un Pablo y a un Timoteo. Pablo tenía la intención de transferir a Timoteo su ministerio, sus funciones. Este joven siempre había estado cerca del apóstol. Este era un hombre que podía llevar a cabo la enseñanza y la predicación de Pablo, y por ello el apóstol lo convierte en su compañero y en su colaborador asociados. Cuando leemos la epístola de Timoteo capítulo 1, encontramos la declaración que Pablo hace en sus últimos minutos. Y cuando alguien, hermanos, está a punto de morir, sus últimas palabras son importantes. Son las palabras que nadie se olvida. Lo que dijo su mamá en sus últimos minutos, lo que dijo su papá en sus últimos minutos. Y aquí está Pablo en sus últimos minutos de vida, escribiéndole a su hijo Timoteo. Esto era algo extraordinario cuando Timoteo lo recibe. Pero a mí me llama la atención que el apóstol también al final de esta epístola escribe un mensaje de triunfo, un mensaje de esperanza. Y en el capítulo 4 del versículo 7 de segunda de Timoteo, Pablo cita la palabra siguiente y él dice: he peleado, Timoteo, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gloria al Señor. Estas palabras, hermanos, fueron escritas por Pablo como para un propio recordatorio sobre su sepultura. Esas palabras se escriben, hermanos, en la lápida de una tumba de un cristiano que ha partido a la presencia del Señor. Y era precisamente lo que el apóstol quería,
que cuando él partiera a la presencia del Señor, aleluya, en su sepultura, en su lápida, pusieran ahí, aleluya, yo Pablo, aleluya, siervo de Jesucristo, he peleado la batalla, he acabado la carrera, aleluya, y ahora me espera una corona de justicia. Y el apóstol dice, y no solamente a mí, sino a todos los que guardan y aman su venida. Esa corona nos está esperando, iglesia, pero hay que ser fiel hasta la muerte. Hay que terminar la carrera. Este no es un asunto del que empieza, este es un asunto del que empieza y termina la carrera. Somos llamados a no quedar postrados en el desierto, iglesia. Somos llamados a avanzar en la vida cristiana y llegar a la meta final. Aleluya, hermano, esta iglesia no está llena de gente cobarde. Esta iglesia está llena de más que vencedores que han determinado su vida cristiana en decir, yo llegaré a la meta, yo voy a vencer, venga lo que venga, la prueba, la circunstancia, en los momentos difíciles. Dígale al diablo, diablo, yo estoy parado con los dos pies en la tierra, y al igual que Pablo, voy a llegar a la meta final. Vamos, a dónde están los vencedores el día de hoy. Vamos, quiero escuchar esa alabanza de esta iglesia vencedora, de esta iglesia que no se ha rendido ante el COVID-19, de esta iglesia que no se ha encuevado, sino una iglesia que hemos salido a flote en medio de los momentos difíciles. Esta obra no se ha cobardado, esta obra seguimos en victoria. ¿A dónde están los que están en victoria el día de hoy? Vamos, alguien puede bendecir la gloria de Dios. Vamos, levanta tu mano por 10 segundos. Siento ríos de agua viva en este lugar. El Espíritu dice, no te rindas, iglesia, no tires la toalla, no cuelgues los guantes, levántate, lucha, vence, prosigue, camina hasta la meta. Aleluya. Alguien puede dar un gloria a Dios al Rey. Wow, qué palabras del apóstol para despedirse. Qué despedida de un guerrero. Hermanos, cada cristiano debería de imitar las 5 virtudes que el apóstol Pablo resalta de la vida de Timoteo. Para aquellos que escriben, vamos a la primer virtud. Y la primer virtud que el apóstol resalta son sus lágrimas. Escríbalo ahí, sus lágrimas, las lágrimas de Timoteo. Abra su Biblia y vamos a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 4. Y dice Pablo, deseando verte, Timoteo. A esta altura ya sabemos que Pablo está preso en Roma y está a punto de ser decapitado. Pero en esa cárcel fría, y a Pablo, siendo un anciano de edad, agarra su pluma y agarra su pergamino y empieza a escribir: Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Fue evidente el gran cariño que tenía Pablo a Timoteo. Y este versículo también nos muestra el cariño que tenía Timoteo hacia el apóstol. Timoteo le hizo saber al apóstol que él lloraba por algunas causas en particular, que lloraba por algunas tribulaciones que eran difíciles de soportar como ministro del evangelio, como un joven que era ejemplar en medio de la congregación de la iglesia en Éfeso. Timoteo, hermanos, había llorado por causa de la obra de Dios. Y Pablo en este versículo reconoce los grandes méritos en aquellas lágrimas. Pablo sabía que eran válidas y justas, por lo tanto se acuerda de ellas con simpatía.
En la actualidad, muchos cristianos pueden llorar quizás de coraje, de rabia, de enojados. Otros de frustración. Otros lloran porque han sido ofendidos o para fingir una pena que realmente no sienten. Otros lloran por algún dolor físico. Pero Timoteo no lloraba por ninguna cosa de esa. Timoteo lloraba porque él sabía que su gran maestro, su mentor, su líder, estaba a punto de partir. Pero también Timoteo lloraba por aquellas cosas que él observaba en medio de la iglesia de Éfeso. Las aflicciones que él tenía que atravesar en su vida cristiana. Y Pablo le dice: Timoteo, esas son las lágrimas que yo me recuerdo. Las lágrimas que has derramado por amor a la obra. Porque has demostrado ser un líder victorioso. Has demostrado que a pesar de tu temprana edad, nadie te ha hecho retroceder. Por eso el apóstol le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Sigue siendo ejemplo de los creyentes en conducta, en palabra, en espíritu, en fe y en amor. Este muchacho había alcanzado un grado extraordinario de liderazgo. Era un ejemplo a seguir en la iglesia de Éfeso. Y Pablo le dice: yo me recuerdo de esas lágrimas que llorabas por amor a la obra, al ver las tormentas, las aflicciones que se viven en el día a día en el ministerio. Alabado el nombre del Señor. La pregunta para la iglesia es: ¿cuándo fue la última vez que usted lloró a favor de la obra? Por el progreso de la obra. ¿Cuándo fue la última vez que usted padeció por la obra? Hermano, gozamos de estar en un país donde todavía hay libertad para congregarnos. Todavía tenemos la libertad de poder abrir una Biblia, de reunirnos en un lugar y alabar el nombre del Señor. Pero llegará un tiempo donde será difícil, gloria al Señor, en esta nación congregarnos, gloria al Señor. Así como muchas naciones en el Medio Oriente, aleluya, las iglesias no tienen la libertad que nosotros tenemos. Ellos tienen que reunirse en las cuevas, en las cavernas, en los montes. Tienen que irse fuera de la ciudad para tener un culto maravilloso, aleluya. Y nosotros, teniendo esta gran libertad, ¿cuánto nos cuesta, hermanos, venir a la casa del Señor? Sentimos que 2 horas de servicio es eterno, aleluya. No, querida iglesia, es hora, aleluya, de nosotros estar velando por nuestra salvación. Es hora de disfrutar cada momento, aleluya, que nos acercamos para estar en la presencia del Rey, aleluya. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis rápidamente, capítulo 21 y versículo 4. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo que sufrimos en carne propia, todo lo que sufrimos por amor a la obra, por el progreso de la obra, un día, dice la palabra del Señor, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos.
Hermanos queridos, si sufrimos en algo mínimo aquí en la obra, tenga por seguro de que Dios va a enjugar esas lágrimas, gloria al Señor, lágrimas que hemos derramado a favor del progreso del reino de Dios aquí en la tierra. Pero no esté pensando, gloria al Señor, de que Dios va a enjugar esas lágrimas de enojo, de coraje, de frustración. Hay gente que se resiente si el hermano no le da la mano. No podemos andar con esas cosas a esta altura de la vida cristiana. Aleluya. Las lágrimas que van a ser enjugadas son aquellas que usted ha apartado de rodillas en la madrugada en la presencia del Señor, orando por el progreso de la obra de Dios, orando por sus pastores, por sus líderes, por aquellos que ministran y participan en el servicio de la obra del Señor. Y que usted a buena mañana está llorando y derramando su alma: Señor, bendice mi iglesia, trae crecimiento a la iglesia. Señor, que cada domingo que el pastor nos predique haya una palabra que nos marque, una palabra que penetre en nuestros corazones y nos haga entender de que es tiempo de cambiar para mejorar, para avanzar, que es tiempo de ser mejores cristianos, que es tiempo de ser un ejemplo para los nuevos a seguir, que es tiempo de demostrar madurez espiritual, que es tiempo de ser luz y sal de la tierra, que es tiempo de ser un modelo a seguir. Y que haya hombres de Dios que digan: yo me recuerdo de las lágrimas de ese hombre, de esa mujer, de que lloraba en la presencia del Señor a favor del progreso de la obra de Dios. Aleluya. Así que la próxima vez que llore de coraje, recuérdese, agarre su pañuelo y séquese usted solo. La segunda virtud que Pablo resalta de la vida de Timoteo es su fe no fingida. Diga conmigo: su fe no fingida. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Trayendo a memoria la fe no fingida. Subraye eso en su Biblia, márquelo por favor. Trayendo a memoria, subraye, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Queridos, para Pablo era grato pensar en la experiencia espiritual de su hijo en la fe, llamado Timoteo. Y Pablo dice, trayendo desde aquí, desde la cárcel, esas memorias gratas de tu fe no fingida, Timoteo, que hay en ti, la cual habitó en tu abuela y luego en tu madre. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Eso habla de una cadena generacional. Primero, esa fe no fingida habitó en la abuela, primera generación. Segunda generación en su madre Eunice. Y tercera generación en Timoteo. Y cuarta generación nosotros, la iglesia, que continuamos con esa fe. Y no una fe fingida. Gloria al Señor, aleluya, aleluya. ¿Cuántos pueden dar palmas al que vive? A mí me llamó mucho la atención mientras estudiaba este mensaje que el nombre Loida, y anote, el nombre Loida de la abuela significa agradable o deseable. Qué interesante. Eso significa Loida, agradable o deseable. Y el nombre de su madre Eunice significa feliz o buena victoria. Feliz o buena victoria. Esto significa y quiere decir que a Timoteo le fue transferido
algo que era agradable y deseable y que se tornó en una fe victoriosa por medio de su abuela, luego de su madre, aleluya, Eunice, y ahora en Timoteo. Hermanos, esa fe debe de ser transferido de generación en generación en generación. Es hora que la iglesia levante su fe, una fe genuina, verdadera, alabado el nombre de Dios. Para un pastor es agradable recordar, al igual que Pablo, aquellos siervos y aquellas siervas de Dios que son de gran bendición para la obra. Recordar la entrega de ellos, su amor, su fidelidad por la obra, su fe no fingida de hombres y mujeres sinceros, transparentes, genuinos en la obra del Señor. Y Pablo desde la cárcel le dice a Timoteo: yo traigo memoria de esa fe genuina que yo observé en ti, en cada reunión familiar, en cada culto, Timoteo. Yo observé con mis ojos, nadie me lo ha contado, que cómo te gozabas en la iglesia, que cómo te gozabas en la oración, que cómo te gozabas en la alabanza, que cómo recibías la palabra. Timoteo, esa es la fe verdadera que quiero que otros puedan imitar también. Una fe verdadera. Fe no fingida significa que en la vida espiritual de Timoteo todo era genuino, positivo. No había en él fingimiento. La pregunta es: ¿qué hay en ti? ¿Será que en la iglesia hay una fe superficial o una fe genuina? Porque hay muchos cristianos, hermanos, que no son genuinos. Su fe no es genuina. Y se les nota la manera de hablar, la manera de caminar, la manera de vestir. Se nota si es una fe genuina o fingida. Alabado el nombre del Señor. Es hora de nosotros poder relevar la fe cristiana y ser un modelo, un ejemplo de iglesia a seguir para los nuevos convertidos. Que ellos vean líderes con fe genuina, que ellos vean ancianos, ancianas, jóvenes con fe genuina, que están dando testimonio de una fe verdadera en la manera de hablar, en la manera de pensar, en la manera de caminar, en la manera de vestir. Que seamos un modelo a seguir en la vida cristiana. No podemos ser cristianos con una fe superficial. No podemos ser imitadores del mundo. Debemos de ser genuinos en el evangelio. Una fe verdadera que dé testimonio al mundo que todavía existen cristianos genuinos, una iglesia genuina, que somos luz y somos sal de la tierra. Alguien puede bendecir la gloria de Dios el día de hoy. Es glorioso ver cuando los cristianos tienen una fe genuina y verdadera. Son cristianos transparentes, genuinos, verdaderos, fieles, entregados a la obra del Señor. Son cristianos que nada ni nadie los mueve, porque no están en la arena, están en la roca. Tienen fundamento, tienen actitud, tienen carácter, han desarrollado una verdadera fe sólida en Cristo. Aleluya. ¿Cómo está su fe, hermanos? Pregúntele al vecino: ¿cómo está tu fe? ¿Superficial? Porque hay unos cristianos con una fe chabeliada, hermanos. Por ratos son como esos carros viejos que arrancan, pero se quedan a medio camino. Pero este no es un asunto, aleluya, de arrancar y quedarnos a medio camino. Este es un asunto, aleluya, de tener una fe verdadera, que podamos alumbrar con nuestra fe. Mire,
que la gente cuando lo vea a usted y cuando me vea a mí diga: hey, yo quiero ser como Carlos, hey, yo quiero ser como Adrián. Ese es un hombre lleno de fe, que nada ni nadie lo mueve. Viene la prueba, se mantiene firme. Viene la escasez, sigue alabando a Dios. Nadie lo detiene. ¿Por qué? Porque sabe esperar en el Señor. El verdadero cristiano no es formado en las bendiciones. El cristiano verdadero se forma en las pruebas, se forma en las tribulaciones. Es ahí donde Dios está trabajando, es ahí donde Dios nos está moldeando, es ahí donde Dios está desarrollando la vida de un guerrero, la vida de una guerrera en las pruebas. Si alguien está pasando por una prueba, no se preocupe, Dios está trabajando en su vida, Dios te está formando, Dios está levantando a una guerrera, a un guerrero que nadie ni nada lo va a mover del evangelio. Alguien puede decir: yo soy un guerrero que Dios está formando. Si estoy pasando por prueba, si estoy pasando por un momento difícil, pero hoy entiendo, Él está trabajando en mi vida. Él está trabajando en mi vida. Tercera virtud, el don de Dios. Diga conmigo: el don de Dios. Vamos a 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo, esa es una recomendación, que avives el fuego del don de Dios. Suráyelo, márquelo en su Biblia: el don de Dios. Diga conmigo: el don de Dios. ¿De quién es el don? ¿Suyo o de Dios? Y algunos dicen: mi don. No, usted lo tiene prestado si es que es un fiel servidor de Dios. Pero ese don usted lo puede perder por rebelde, por indiferente. ¿De quién es el don? ¿Suyo o de Dios? Del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Acompáñeme a 1 de Timoteo 4:14. Solamente mueva 2 hojitas hacia el frente. Capítulo 4, versículo 14 de 1 de Timoteo. Solamente vaya unas hojitas hacia atrás. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, o sea, de la junta de ancianos, de los líderes de la iglesia. Es interesante que así como la fe no fingida estaba en Timoteo, así también el don de Dios no era fingido, era un don verdadero. Hay muchos fingiendo, hermanos, poner mano para que alguien se sane y más enfermo queda. Hay gente fingiendo hablar en lenguas y no son lenguas espirituales, porque el que habla en lengua habla misterios con Dios. Hay gente fingiendo. Por eso tenemos muchas iglesias alrededor del mundo que son iglesias emocionalistas. Nosotros no somos una iglesia emocionalista. Si el Espíritu Santo desea derramarse en la vida de alguien, Él lo va a tocar, quiera usted o no. Él se va a meter en su vida y usted va a sentir, aleluya, ríos de agua viva. Usted va a sentir que desde la cabeza hasta las plantas de sus pies va a correr un fuego, una unción que lo va a hacer, hermano, danzar, y lo va a llenar y lo va a revestir. Y usted va a sentir, hermanos, la unción de hablar en lengua y moverse en el Espíritu. Pero eso es genuino, verdadero. Alabado el nombre del Señor. Y Pablo le dice: no descuides, Timoteo, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. El don, hermano, seguía siendo de Dios.
y no de Timoteo. Timoteo solamente era un instrumento de Dios para desarrollar ese don. Pablo de alguna manera exhorta a Timoteo. Lo exhorta porque Pablo sabía lo que se movía en Éfeso. Éfeso, hermanos, era la sede del templo de la diosa Diana y uno de los grandes centros de pecado del mundo romano de aquel entonces. El apóstol Pablo había pasado 3 años en Éfeso, exhortando a la iglesia, formando a la iglesia, preparando a la iglesia por todas las atracciones y tentaciones que se movían en todo Éfeso. Por eso Pablo le dice: no descuides el don, avívalo, aviva el fuego. En otras palabras, échale leña, Timoteo, porque se está apagando en ti. Cuando el cristiano no se goza en un culto como este, a ese cristiano los últimos 2 pedacitos de tercio de leña se le están apagando. Por eso hay muchos cristianos que en los cultos ya no son llama de fuego, sino un montón de humo. Gloria al Señor. Aquí se necesita leña para que el fuego se encienda. Cuando usted venga a la casa del Señor, no venga a traer humo, traiga leña. Se necesita leña para que la metamos al horno y agarre fuego. Aleluya. Y me llama mucho la atención de que le dice: te recomiendo que avives el fuego. ¿Cuántos cristianos que han apagado el fuego de Dios? Iglesias apagadas, cristianos apagados. Hermano, yo le voy a decir algo con todo respeto. Cuando yo veo cristianos apagados, son una vergüenza para el evangelio y para la iglesia. ¿Usted quiere ver un cristiano apagado? Mira alrededor quién se está durmiendo. Porque hay gente que quiere ver el diablo, ¿verdad? Con un gran tenedor, una cola roja, vestido de rojo y unos cachos. Aleluya. No, el diablo también se sienta. Él viene a los cultos. Aleluya. Ahí le está haciendo los rulos a los cristianos en la cabecita y se están durmiendo. Amén. Gloria a Dios. No, a la casa de Dios no se viene a dormir. Aleluya. El fuego tiene que estar encendido en el corazón del cristiano. El fuego tiene que estar encendido en el altar. Por eso los ministros de alabanza tienen que venir con leña para que el fuego se encienda. Aleluya. El que preside, el que predica debe de traer leña para bendecir al pueblo de Dios. Y al salir de este lugar usted diga: hoy hubo leña, hoy hubo fuego, hoy yo salgo bendecido, restaurado, edificado por la palabra. Usted, cristiano que anda apagado, enciéndase. Si tiene que levantarse de esa silla, ir a buscar a alguien que trajo leña, levántese y salga. Pero no se siente a la par de un cristiano que está dormido, que está apagado. No, usted necesita asociarse con gente que trae leña, fuego, presencia del Espíritu Santo. Levante su mano y celebra la gloria de Dios por 10 segundos. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Aleluya. ¿Cuántos cristianos que son una vergüenza, hermanos, para el evangelio? Con Biblia, pero son una vergüenza. Se nota cuando el cristiano anda apagado. Es negativo, es murmurador, es calumniador, es difamador, siempre está enfocado en lo malo y no en lo bueno. Anda como la ofrenda que llevó Caín, solo era humo. Pero la ofrenda de Abel dice que, hermano, subió hasta la presencia de Dios. Hoy el mensaje es para nosotros, para los Timoteos de CME. Es hora de avivar el fuego. No hay que dejar apagar el fuego de Dios en nuestra vida. Hermanos, que el virus no lo apague. Aleluya, que los problemas, hermano,
En la vida cristiana siempre van a haber problemas, gloria al Señor. Jesús lo dijo: en el mundo, iglesia, tendréis aflicciones, pero confiad, dijo el Señor, en mí. Yo ya vencí ese problema, yo ya vencí ese dolor, yo ya vencí esa crisis. Somos más que vencedores. Sí, estoy pasando por un momento difícil, pero ya Cristo te ha dado la victoria. Agarra la victoria. Pero no, los cristianos de hoy agarran la enfermedad y dicen: ay, mi enfermedad, mi problema. No, eso es del diablo, déselo a él. Para usted está la victoria de Cristo, para usted está la promesa de Dios. Eso es lo nuestro. Hay que agarrar las bendiciones. Levante su mano y diga: yo agarro mi milagro, yo agarro mi sanidad, yo agarro mi restauración, yo agarro leña para que el fuego de Dios se encienda en mi vida. Agarre la bendición de Dios esta tarde. Agarre lo que le va a bendecir, lo que le va a edificar, lo que le va a hacer crecer. Eso lléveselo, lléveselo, lléveselo. Llévese la bendición de Dios. Dele una ofrenda de aplauso al que vive. Vamos, alguien puede mejorar ese aplauso. Dele gloria, dele alabanza al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Pablo le dice: no descuides el don. Hay que cuidarlo. ¿Cómo se cuida el don de Dios? El don, hermanos, de Dios es de cuidarlo. Porque cuando usted lo descuida, se apaga el fuego. Y el don se apaga en nuestras vidas cuando hay falta de oración. Cuando usted vea, hermanos líderes, a un cristiano apagado en la reunión, pregúntele si oró esa semana. Y si le dice que no, dígale: se le nota. Por eso es que viene todo apagadón. Y esos cristianos apagados son los que dicen allá en el parqueo, al salir, allá van criticando y dicen: hoy el culto no estuvo bueno. Bueno, no estuvo usted, porque usted no vino al culto. El carapacho vino, pero su mente estaba en otro lugar. Cuando venga, tiene que venir cuerpo, alma y espíritu irreprensible, para ser lleno de la gloria de Dios, para ser revestido del poder de Dios. ¡Aleluya! Por eso hay muchos cristianos apagados. ¿Por qué? Por la falta de oración. El don y el fuego se apaga también, gloria al Señor, cuando hay falta de la lectura bíblica. Cuando pasa la semana y no hemos leído ni un solo versículo. Mire, si yo le pregunto cuántos hermanos leyeron la Biblia esta semana, ahí está la respuesta. Ahí está. Se les nota, hermanos, desde aquí, aunque tengan máscara, pero se les nota. ¿Y cómo vamos a estar alimentados para resistir las pruebas, las dificultades en la vida? Es a través de la palabra. La palabra es el pan espiritual. Cuando estamos llenos de la palabra, vamos a resistir al diablo. Vamos a reprenderlo con la autoridad de la palabra. Vamos a decirle al diablo: diablo, escrito está en la palabra. Está escrito: soy más que vencedor. Está escrito: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está escrito que aunque ande por el valle de sombra, el valle de muerte, diablo, yo no voy a temer mal alguno, porque está escrito: Jehová estará conmigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él le defiende. Está en la palabra de Dios. Aleluya. Ahí está. Comas, hermanos, por lo menos un versículo en la semana. Así como se come el pollo, la carne, cómase una porción de la palabra para poder contraatacar las amenazas del enemigo. Cuando el cristiano pierde el don y el fuego, cuando deja de congregarse. Le voy a decir algo: un cristiano con un mes que no se congregue pierde el fuego de Dios. Y cuando viene apareciendo después de un mes, mira a todos los hermanos y dice: no, ya no me quieren.
Me ven mal. Es que los hermanos no andan mal. El que anda mal es usted. No le digo inténtelo de no congregarse, porque hermanos, no, es capaz que ya salen de aquí. El pastor nos dio un mes de vacación. Un cristiano, hermanos, que no se congrega, se apaga. El libro de Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos, oiga, lo tienen por costumbre. O sea que algunos cristianos del tiempo antiguo ya tenían esa mala costumbre. Y a esta altura todavía hay cristianos que siguen con esa mala costumbre. El cristiano, hermanos, que se apaga, se lo lleva el diablo. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. El cristiano que se apaga, que deja de congregarse, se lo lleva también el diablo. Entonces, para mantener el don, el fuego encendido, necesitamos oración, lectura bíblica y congregarnos. Cuando estas tres facetas están en la vida de un cristiano, usted los va a ver siempre radiante. Usted le va a preguntar: hermanos, ¿cómo está? Y él va a ser sincero, genuino en decirle: mire, pastor, estoy pasando por una prueba, pero esa prueba me está haciendo más resistente, más sólido, más fuerte. Me estoy agarrando de la mano de Jehová. Pero el cristiano que deja de orar, leer la Biblia y congregarse, usted le pregunta: y hermanos, ¿cómo está? Hermanos, estoy todo desgraciado. Estoy desanimado. ¿Cómo está, hermanos? Más o menos. O sea, ni está más ni menos. Así le dice, más o menos. Y uno se queda, o sea, más o menos. ¿Cómo es el asunto? Pero el cristiano que ora, lee la Biblia y se congrega, nunca le va a decir que está más o menos. Le va a decir: a pesar, hermano pastor, hermano líder, de la prueba, el momento difícil que estoy pasando, yo me agarro en las promesas de Dios, que dice que yo soy más que vencedor. Yo tengo la victoria. La victoria viene en camino. Viene en camino. Mi victoria, mi milagro, mi sanidad, mi restauración viene en camino. Gloria a Dios. Pero no, el cristiano, hermanos, que deja de congregarse, usted le pregunta: ¿y para dónde va, hermanos? Pues para la iglesia. Y usted los ve, hermanos, ahí como que vienen arrastrando las chancletas algunos. Les pesa venir a un culto porque no están siendo fortalecidos a través de la oración, de la lectura, el congregarnos. Y la cuarta virtud son las sanas palabras. Diga conmigo: sanas palabras. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, no de otro, de mí oísteis, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Estas sanas palabras dichas por Pablo se referían, hermanos, a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Leamos, hermanos, rápidamente 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 3. Rápidamente, 1 de Timoteo, fojé un poquito atrás. Capítulo 6 versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, oiga, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Verso 5: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Mire lo que dice Pablo: Timoteo, apártate de los tales.
Baje al verso 20, hermanos. Baje al verso 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita, Timoteo, las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, de la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia, le dice Pablo, sea contigo. Así sea. Amén. De eso le está hablando. Las sanas palabras, las sanas enseñanzas. Lo que oíste es de mí, le dice Pablo. Y Pablo en una oportunidad le dice a Timoteo, a Timoteo agradece, le dice, por aquellos que te enseñan la sana enseñanza, o sea, la sana doctrina. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted en oración le dio gracias a Dios por su pastor, por sus líderes, que le predicamos la sana enseñanza, la sana doctrina? Es importante de que la iglesia sea agradecida por tener líderes, pastores, que nos preocupamos por enseñarles la verdad del evangelio. Usted está en una iglesia donde se le predica la sana enseñanza, la doctrina del evangelio. Y muchas veces, hermanos, aquellos que nos preocupamos en enseñar la verdad del evangelio son los que menos se les agradece. Y aquellos que se les enseña un falso evangelio, no, hombre, a esos sí los aplauden, a esos sí los elogian. Es importante que seamos una iglesia agradecida porque se nos está enseñando la verdad. Le voy a decir algo. Cuando yo termino de predicar, yo salgo con mi conciencia limpia, regreso a casa con mi conciencia limpia, que prediqué el mensaje que Dios quería que predicara. Prediqué un mensaje verdadero, porque yo seré responsable de todo lo que yo les enseñé a ustedes. Yo voy a dar cuenta delante de Dios un día si les prediqué un mensaje correcto o un mensaje falso. Pero yo doy gloria a Dios que al salir de este lugar, yo salgo con mi conciencia que prediqué la palabra correcta, el mensaje correcto, el evangelio puro, el evangelio santo, el mensaje de la sana doctrina. Alabado el nombre del Señor. Timoteo fue un depósito para 4 cosas espirituales. Número 1, fue un depósito para la fe. Segundo, fue un depósito para el don de Dios. Tercero, fue un depósito para las sanas palabras. Y cuarto, a las experiencias cristianas. Y quinta virtud son las experiencias cristianas. Diga conmigo, las experiencias cristianas. Iglesia, todas las experiencias que nosotros pasamos en la vida cristiana, cuando miramos hacia atrás, son las que nos han ayudado a llegar hasta aquí. No tomemos en vano las experiencias que vamos a pasar en la vida cristiana. Hermanos, todas las experiencias que nosotros pasamos, hayan sido buenas o no buenas, son las que nos han ayudado a llegar hasta donde estamos el día de hoy. Aleluya. Acompáñenme rápidamente a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Quiere decir que es importante comprobar que la vida del creyente solo puede ser vivida en el poder del Espíritu Santo. Quiere decir que el buen depósito podía ser
Número uno, la vocación ministerial. Segundo, el don especial que Dios nos ha dado. Tercero, la salvación. Y cuarto, la experiencia cristiana en su totalidad, en una buena relación con Dios. Es hora de que nosotros cuidemos ese tesoro que Dios ha puesto en nuestras vidas. Vayamos a 2 de Corintios y con esto terminamos. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire, en vasos de barro, el barro siendo un elemento frágil y no de mucho valor, él dice en vasos de barro. Ahí dice el Señor: yo he derramado la excelencia de mi poder para que la gloria no sea de nosotros, sino de Dios. No le quitemos la gloria que le pertenece a Dios. No le quitemos la gloria, iglesia, que le pertenece a Dios. Escúcheme, dejemos que la gloria que le pertenece a Dios se derrame sobre nosotros, pero no se la quitemos. Es mejor que se derrame en nosotros la excelente gloria en nuestras vidas para ser revestidos de su poder, de su gloria. Aleluya. Que si Dios nos va a usar, que sea para la gloria de Él. Que si vamos a adorar, sea para la gloria de Él. Si vamos a interceder, que sea para la gloria de Él. Si vamos a servir en la obra, vamos a servir para la gloria de Él solamente. Porque tenemos muchos cristianos que le roban la gloria a Dios. Y hay gente que dice: si yo no predico en la reunión no se pone buena. Si yo no canto en la reunión, se va a apagar. Si yo no oro, se acaba la unción. Si yo no canto, se acaba la bendición. No, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso, todo lo que vayamos a hacer de aquí en adelante, hay que recordar que Él lo ha depositado en vasos de barros. Gloria al Señor. Para que la gloria no sea nuestra, sino que aprendamos que la gloria solamente le pertenece a Él. Solo a Él. Solo a Él. Solo a Él. Solo a Él. Aleluya. Finalmente, después de haber examinado las 5 virtudes de Timoteo, hay una pregunta que todos debemos hacer. ¿Qué cosas buenas hay en mi vida que otros pueden imitar? Pregúntese: ¿qué cosas buenas hay en mi vida que otros pueden imitar? Imitemos estas 5 virtudes cristianas que vemos en la vida de Timoteo, y que ahora Dios dice esas 5 virtudes cristianas en Timoteo que también sean reflejadas en nuestra vida cristiana. Voy a pedirles estar de pie. Gloria al Señor.